El libro de los jueces, la larga batalla de Israel, el comienzo del ciclo de desobediencia. El libro de los jueces inicia un capítulo crucial para el pueblo de Israel, un capítulo marcado por la falta de liderazgo, la desobediencia y el caos. Tras la muerte de Josué, el líder que llevó a Israel a la tierra prometida, el pueblo queda a la deriva sin una figura central que los guíe. Es un momento de transición. La nación de Israel está asentada en la tierra, pero aún no ha encontrado estabilidad ni cohesión espiritual. Este es el primer gran desafío. El pueblo de Israel, al no tener un líder directo como Josué, comienza a olvidar las enseñanzas de Dios. El ciclo de obediencia y desobediencia se repite constantemente. La historia comienza con un hecho que se vuelve una constante a lo largo del libro. El pueblo se aleja de Dios. En Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es como si el pueblo tuviera amnesia espiritual. Han olvidado cómo Dios los rescató, cómo les dio la victoria en la conquista de la tierra prometida, y su fe empieza a desvanecerse. En lugar de vivir como el pueblo escogido de Dios, se convierten en una nación sin rumbo. Este es el principio del ciclo. La desobediencia a Dios trae consecuencias, pero también abre la puerta a la gracia divina. A pesar de que el pueblo se aleja, Dios nunca abandona a Israel. Levanta a los jueces, figuras completamente diferentes que surgen en momentos de necesidad para liberar a Israel de la opresión y guiarlo de nuevo a la obediencia. Sin embargo, el patrón de desobediencia es recurrente. Cada vez que un juez es levantado y el pueblo es liberado, rápidamente olvidan nuevamente, repitiendo el ciclo una y otra vez. Este ciclo nos recuerda que la desobediencia a Dios siempre nos lleva a la ruina, pero también que la misericordia de Dios siempre nos ofrece una nueva oportunidad. Es un recordatorio para todos nosotros de que sin obediencia, no hay paz. Cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, el caos se instala en nuestras vidas, pero cuando elegimos seguir su camino, Él es fiel para guiarnos a la victoria. La ley de los jueces, un ciclo de salvación y ruina. El ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación se convierte en el eje central del libro de los jueces. El pueblo, constantemente cautivado por el pecado, cae nuevamente en la idolatría y la desobediencia a Dios. Esto desencadena una nueva ronda de opresión por parte de los enemigos, quienes rápidamente ocupan la tierra de Israel. A lo largo de esta historia, el pueblo no puede escapar de la necesidad de un líder que lo guíe, alguien que sea fiel a Dios y que esté dispuesto a sacrificarlo todo por su nación. Este es el ciclo que se repite una y otra vez. El pueblo desobedece, se aleja de Dios y, como resultado, es oprobado por sus enemigos. Solo cuando el sufrimiento se hace insoportable, Israel clama a Dios. Y, como siempre, Dios escucha su clamor y levanta a un juez para guiarlos a la libertad. A través de esta dinámica, Dios demuestra su misericordia infinita, ya que, a pesar de las constantes caídas de Israel, siempre hay una oportunidad para la restauración. Gedeón es uno de los primeros jueces destacados que aparece en esta fase. Cuando los madianitas oprimen a Israel, Gedeón, un hombre con poca fe en sus propias capacidades, es elegido por Dios para derrotar a los madianitas. La historia de Gedeón es impresionante porque demuestra que Dios puede usar a las personas más improbables para cumplir grandes propósitos. Gedeón, al principio lleno de dudas, finalmente cree en la promesa de Dios y lidera a Israel a una victoria milagrosa con solo 300 hombres. Esta victoria no solo muestra la fuerza de Dios, sino que también nos enseña que cuando confiamos en Dios, nuestras debilidades se convierten en nuestras mayores fortalezas. La historia de Gedeón nos recuerda que, aunque muchas veces no tengamos confianza en nosotros mismos, la fe en Dios es lo que nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Lo que parece imposible para nosotros, Dios lo hace posible. El ciclo de desobediencia y liberación es la columna vertebral de los jueces, pero cada juez, a pesar de sus victorias, también deja un legado de advertencia. En la vida, la obediencia a Dios no es un esfuerzo temporal, sino una decisión constante. Si bien Dios nunca abandona a su pueblo, la constante falta de fe y desobediencia de Israel resalta una lección crucial. Sin una relación viva y activa con Dios, el pueblo siempre caerá en el mismo ciclo de ruina. Gedeón y otros jueces nos muestran que Dios usa lo pequeño para hacerlo grande,
que nuestras dudas no son barreras cuando confiamos en la fuerza divina. La historia de Gedeón invita a cada uno de nosotros a tomar pasos de fe, incluso cuando nos sentimos insuficientes. Dios ve lo que nosotros no vemos. Los jueces y la obediencia, la fuerza de la fe. A medida que el ciclo continúa, Israel pasa de una victoria a otra derrota, y el pueblo sigue cayendo en el mismo patrón de desobediencia. Después de Gedeón, aparece otro juez fundamental, Jefté, un líder que, a pesar de sus circunstancias difíciles, se levanta como un hombre de fe. Jefté, un hijo ilegítimo y rechazado por su familia, es llamado por Dios para guiar a Israel en tiempos de guerra. La historia de Jefté es una poderosa lección de superación y de cómo Dios utiliza a los marginados para cumplir su propósito. Jefté hace un voto ante Dios, prometiendo que si gana la batalla, ofrecerá lo primero que salga de su casa como sacrificio. En su victoria, su hija sale a su encuentro, y Jefté se ve atrapado en una promesa terrible que lo obliga a cumplir su juramento. Este trágico episodio muestra cómo la falta de sabiduría y el exceso de promesas precipitadas pueden llevar a consecuencias dolorosas. A través de la historia de Jefté, aprendemos que nuestras decisiones impulsivas pueden tener repercusiones duraderas y que debemos tener sabiduría al tomar compromisos con Dios. La historia de Jefté también es un reflejo de cómo el liderazgo requiere más que solo fuerza o valentía. Aunque Jefté fue un líder militar exitoso, su historia nos enseña sobre la importancia de la sabiduría y la reflexión en nuestras decisiones. La fe no solo se basa en actos de valentía, sino en actuar según la voluntad de Dios, sin que nuestras promesas o impulsos nos desvíen del camino correcto. El ascenso y la caída de Sansón. Sin duda, la historia más conocida del libro de Jueces es la de Sansón, un hombre de fuerza sobrehumana, pero que también lleva una vida marcada por la debilidad humana. Desde su nacimiento, Sansón fue elegido por Dios para ser un nazareo, dedicado a él. Su fuerza parecía ilimitada y, en varias ocasiones, derrotó a los filisteos, los enemigos de Israel. Sin embargo, a pesar de su extraordinaria fuerza física, Sansón tenía una debilidad espiritual que lo llevó a su caída, su relación con Dalila, una mujer que lo traicionó, revelando el secreto de su fuerza. La historia de Sansón y Dalila es un recordatorio poderoso de que, aunque Dios nos haya dado grandes bendiciones y talentos, la falta de disciplina y obediencia puede arruinar lo que con tanto esfuerzo se ha logrado. Sansón, al dejarse seducir por el amor equivocado y desobedecer las órdenes de Dios, pierde su fuerza y es capturado por los filisteos. Esta caída es un triste reflejo de cómo nuestras debilidades personales pueden tener un gran impacto en nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para cumplir su propósito. Pero, al final de su vida, Sansón tiene un último acto de fe. Con toda su fuerza, pide a Dios que lo use una vez más para derrotar a los filisteos, y con su sacrificio, derrota más filisteos que en toda su vida. La muerte de Sansón no solo es trágica, sino también un recordatorio de que Dios puede redimirnos incluso en nuestras caídas. A través de Sansón, vemos que aún en la debilidad, Dios tiene el poder de obrar milagros. El llamado a la obediencia y la unidad. El libro de los Jueces cierra con una declaración profundamente conmovedora. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Este versículo resume la caída moral de Israel. Sin un liderazgo claro, el pueblo hace lo que le parece correcto, lo que lleva a una total desorganización y caos. Sin unidad, sin obediencia a Dios, Israel se convierte en un pueblo desgarrado, sin dirección ni propósito. Es un recordatorio de la importancia de la unidad en la comunidad de fe. Sin un líder espiritual fuerte y obediencia a las leyes de Dios, incluso el pueblo elegido por Dios puede caer en el caos. Este versículo nos enseña que, como individuos y como comunidad, necesitamos un compromiso firme con la voluntad de Dios. La obediencia a su palabra es lo que nos mantiene unidos y enfocados en su propósito, y nos guía en tiempos de dificultad y confusión. El final de Jueces es una advertencia clara para todos nosotros. Sin Dios, cualquier sociedad, por más elegida que sea, caerá en el caos y la destrucción. Es una llamada a la unidad bajo la sabiduría de Dios, para que podamos caminar en paz y prosperidad,
sabiendo que su dirección es la que nos lleva a la verdadera libertad. El legado de los jueces y el llamado a la unidad y la fe. El libro de los jueces concluye con una imagen sombría de la nación de Israel. Cada tribu y cada familia sigue su propio camino, haciendo lo que les parece bien, y en su desobediencia colectiva, el pueblo se sumerge en el caos. Este es el fin del ciclo, donde la falta de unidad y la ausencia de liderazgo espiritual claro dejan a Israel al borde de la destrucción. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21 a 25, un versículo que nos muestra la descomposición moral de una nación sin dirección. El pueblo de Israel ha tenido una historia increíblemente rica, marcada por la fidelidad de Dios y las victorias ganadas bajo el liderazgo de los jueces. Pero, al final, el resultado de la desobediencia persistente es un pueblo dividido, sin esperanza y sin una verdadera dirección espiritual. Esta conclusión nos lanza un desafío profundo. ¿Cómo estamos nosotros, hoy, caminando con Dios? El llamado que hace el libro de los jueces es el mismo llamado hoy, a vivir en unidad, obediencia y fe, sabiendo que solo en Dios podemos encontrar la verdadera paz y dirección. Sin Él, todo esfuerzo humano es fugaz y termina en ruina, pero con Él, podemos enfrentar cualquier adversidad. El legado de los jueces, aunque lleno de victorias y enseñanzas, también está marcado por las advertencias de lo que sucede cuando un pueblo olvida a su Dios. Los jueces no solo eran liberadores, sino señales de esperanza en tiempos de oscuridad. Cada uno de ellos representaba lo que Israel podía hacer si se mantenía fiel a Dios. Pero el final de la historia también es una advertencia. Sin unidad bajo la obediencia a Dios, todo se desintegra. El ciclo de desobediencia y restauración en el libro de los jueces también nos recuerda que, aunque caigamos, Dios es siempre fiel para levantarnos. Es un recordatorio de que nuestra fe no puede ser superficial, sino una decisión diaria de vivir bajo la guía de su palabra. El libro de los jueces nos desafía a evaluar nuestra propia vida espiritual y preguntarnos, ¿estamos viviendo en obediencia a Dios o estamos viviendo como lo hacía Israel en sus peores momentos, haciendo lo que nos parece bien sin tener en cuenta su voluntad? Al final del libro de los jueces, nos enfrentamos al vacío que deja la falta de liderazgo en nuestras vidas. Pero, en medio de la oscuridad, se enciende la luz de una promesa eterna. Dios nunca abandona a los que se vuelven a Él. Como los jueces, Dios sigue levantando líderes para guiar a su pueblo, pero es necesario que nos sometamos a su voluntad y vivamos como su pueblo, con corazones dispuestos a obedecerle. El libro de los jueces nos deja una enseñanza profunda. La fidelidad y la obediencia a Dios son la única base sólida sobre la que podemos construir nuestras vidas. Si Israel, un pueblo elegido por Dios, experimentó tanto caos y ruina por ignorar su voluntad, nosotros también debemos estar alerta a las consecuencias de vivir sin su guía. La obediencia es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios, y el ciclo de desobediencia solo conduce a la destrucción y el caos. El libro de los jueces nos desafía a vivir con valentía, fe y obediencia, sabiendo que la presencia de Dios es nuestra única fuente de fortaleza y dirección. Y aunque los jueces fueron figuras cruciales en la historia de Israel, la lección más importante es que sin un liderazgo espiritual unido, el pueblo siempre caerá. Es tiempo de evaluar nuestras vidas y asegurarnos de que, como Israel, nos mantengamos firmes en la fe y la obediencia, para que nuestras generaciones no repitan los mismos errores, sino que avancen con esperanza, unidad y propósito bajo la dirección de Dios. Solo cuando vivimos bajo la obediencia de Dios encontramos verdadera libertad.